En el funeral de mi padre, mi novio llegó tarde con una mujer desconocida en brazos. La mujer llevaba un vestido rojo sosteniendo su barriga ligeramente embarazada, con una mirada provocativa. Estoy embarazada del hijo de tu padre. Tu padre dejó testamento pidiéndote que dejaras la casa sin nada. Irse de casa sin nada, genial, alguien saldará la deuda de mi padre. Al instante siguiente mi novio Berry sacó 2 libros rojos y me los entregó. Miré atentamente el nombre en el certificado de matrimonio. Lucy, he oído hablar de ella, la amante de mi padre. No me culpes por ser despiadada. Solo quiero a mi ex grupo. Lo sabía desde hace mucho tiempo, pero hace un tiempo estaba demasiado ocupada con el trabajo como para romper con él. Lucy está embarazada de un niño, y tu padre dijo que le dejaría la empresa al bebé que lleva en el vientre. La examiné de arriba a abajo. Era justa y tierna y sus gestos desprendían un aura encantadora. Debería ganar mucho dinero, después de todo, mi padre debía mucho. Me temo que tendría que empezar a trabajar desde la época de los reinos combatientes para pagar mis deudas. Ahora puedo empezar a trabajar desde la República de China. Lucy malinterpretó mi expresión, sacó el testamento y se lo entregó al abogado, diciendo que lo había dejado mi padre. El contenido decía a grandes rasgos que la empresa le quedaba a Lucy y la villa y el dinero a mí. De repente abrí los ojos de par en par y confirmé repetidamente la autenticidad del testamento con el abogado. Sí, señora Vicky, el testamento es auténtico y válido. De ahora en adelante el ex-grupo no tendrá nada que ver con usted. Lo único que heredará son 2 villas y 20 millones en efectivo. Mi padre fue tan bueno conmigo que me legó estas cosas incluso después de su muerte. Se esforzó mucho para que no hipotecara la villa, porque quería dejarme algo de dinero para vivir. No sé de dónde sacó los 20 millones para dejármelos. Pensando en esto, no pude evitar llorar a gritos, tapándome la boca con las manos. Berry y Lucy me miraron así y sonrieron con aún más suficiencia, con caras que parecían haber triunfado. Temía que no pudieran devolver el dinero, así que se lo recordé amablemente. Berry, ¿mi papá tiene otras amantes o hijos ilegítimos? Búscalos. Me temo que ustedes 2 no podrán conservar a su ex grupo. Al fin y al cabo, una persona más significa más fuerza. Si calculamos el tiempo, los bancos y acreedores vendrán a cobrar las deudas en un mes. Lucy obviamente lo malinterpretó y resopló. No te preocupes por eso. El exgrupo será mío, Lucy, a partir de hoy. Tomé el dinero y compré un billete para irme de Ciudad G esta noche. Llegar tarde sería una falta de respeto a mi padre. Acababa de empacar mi equipaje y estaba a punto de irme cuando Lucy y su guardaespaldas me detuvieron en la puerta de la villa. Me sentí un poco culpable preguntándome si me habían descubierto. Fingí calma y le dije con cara fría, ¿qué quieres hacer? No te pongas tan nervioso. Lucy sacó un contrato de transferencia de acciones de su bolso. Aunque heredé las acciones de tu padre, recuerdo que también tienes una participación del 20% en la empresa. Tras escuchar lo que dijo, casi me eché a reír a carcajadas. Le transferí este 20% hace mucho tiempo, cuando descubrí que Berry se liaba con una mujer rica. ¿No le había dicho Berry a Lucy que estaba casado? Pensando en ello, la miré con un poco de lástima. Como estás embarazada del hijo de mi padre, te recuerdo amablemente que puedes consultar los registros de cambios de acciones de la empresa. La sonrisa de Lucy se desvaneció al instante, bajó la cabeza para sacar su teléfono, y lo usó un rato. Me daba pereza seguir viendo el programa, así que recogí mi equipaje y me di la vuelta para irme. Pero los guardaespaldas que acompañaban a Lucy me rodearon, me arrebataron el equipaje y el celular, y me obligaron a subir al coche. Estaba intentando encontrar una solución cuando Lucy subió al coche con el rostro sombrío. Su expresión me indicó que ya había revisado. No pude evitar decir que el secuestro es ilegal. Que se calle. Lucy le indicó al guardaespaldas que me tapara la boca. El guardaespaldas dudó y dijo tembloroso, este es otro precio. El rostro de Lucy se ensombreció de nuevo. Entonces respiró hondo y me explicó, Gary, tiene el 5% de las acciones del Grupo X y debe verte, si no, no firmará. ¿Cómo supo que iba a buscar a Gary y pedirle que transfiriera las acciones rápidamente? No solo me ahorró el taxi, sino que también resolvió el problema de la posterior propiedad de las acciones.
Dios es muy bueno conmigo. Al poco rato el coche entró en el Instituto de Investigación de Gary. Gary es un estudiante pobre, apadrinado por mi padre, 2 años menor que yo. Lo vi saltarse de curso, desde 2 cursos por debajo de mí hasta graduarse 2 años antes, e incluso obtuvo un doctorado. Después de graduarse, quiso venir a la empresa de mi padre para ayudar y compensarle por haberlo criado durante todos estos años. Pero mi padre no estaba de acuerdo porque pensaba que trabajar enterraría su talento. Así que apoyo plenamente a Gary para que estudie un posgrado y sirva al país. Este 5% de las acciones es el regalo de graduación que le hizo mi padre. Mi padre lo crió como a su yerno. Por desgracia fui rebelde y conocí a Berry, que era muy bueno con las palabras dulces, así que el asunto quedó sin resolver. Desde que Berry y yo empezamos a salir, solo he visto a Gary un par de veces. Parecía que me evitaba a propósito. Además, después de que la empresa se viera en apuros, mi padre y yo estábamos ocupados intentando salvarnos, así que nos comunicábamos aún menos. Él seguía sin saber de la situación de la empresa ni de la muerte de mi padre. Al pasar entre las filas de guardias, vi una figura alta y atractiva, ocupada entre los instrumentos, con la misma seriedad y cuidado de siempre. Lucy tosió 2 veces con impaciencia. «Traigo a Vicky, por favor, firme». Gary levantó la vista, ignoró las palabras de Lucy y caminó directo hacia mí. Estaba un poco nerviosa y sin darme cuenta, mis dedos rozaron el dobladillo de mi ropa. Gary frunció el ceño ligeramente. «¿Dónde está Berry?» Antes de que pudiera decir nada, Lucy sonrió con malicia. «¿Necesita el doctor Gary ayuda con mi esposo?» Tras decir eso, Lucy se sujetó la parte baja de la espalda como para presumir e infló su barriga, que no era tan evidente. El significado de la acción era evidente. Gary era tan listo que adivinó de inmediato lo que estaba pasando. Se quitó las gafas, tomó un pañuelo con indiferencia y limpió lentamente el polvo inexistente de sus gafas. «Vicky, has crecido. Estás usando el dinero de tu padre para mantener a Berry y al hijo de otra mujer», dijo Gary con calma, sin rastro de emoción. Sabía que estaba enojado. Nadie conoce a Gary mejor que yo, y puedo ver todas sus emociones. Por ejemplo, su otra mano estaba apretada sobre la montura de sus gafas hasta que se le puso azul. Debió pensar que amaba tanto a Berry que estaba dispuesta a usarme como nutrientes para alimentar su florecimiento. Incluso llegué a acompañar a una mujer embarazada de Berry a pedirle una parte. Asentí en silencio, fingiendo ser una persona enamoradiza y sin remedio. «Transfiérele las acciones, Gary». El dedo índice de Gary estaba casi deformado, pero sus movimientos seguían siendo elegantes y su voz firme. «100 millones». Lucy gritó. «¿100 millones? ¿Quieres 100 millones por solo el 5% de las acciones?» Me sentí impotente. En el mejor momento del Grupo X, la valoración del 5% de las acciones era inferior a 100 millones. Gary ofreció un precio exorbitante y era evidente que no quería negociar. Respiré hondo y estaba a punto de usar mi as bajo la manga cuando a Lucy pareció habérsele ocurrido una buena idea y un destello de luz brilló en sus ojos. «Vicky, dejaste que Gary firmara el contrato y yo dejaré que Berry se quede contigo una noche». Pensando en la boca de Berry, que había lamido a tantas mujeres ricas, casi vomité lo que había comido la noche anterior. Tragué saliva con fuerza para contener las náuseas. Lucy es genial. Aunque esta idea no es muy buena, al menos resolvió mi problema urgente. De verdad que no quiero usar la carta del triunfo. Contuve la respiración un buen rato, hasta que se me saltaron las lágrimas por las comisuras de los ojos, y luego dije lentamente: «Gary, dáselo. Te lo ruego». «¿Hablas en serio?» La voz de Gary temblaba. Lo miré con lágrimas contenidas deslizándose por mis mejillas. «¡Rayos!». La lente se rompió y se esparció por el suelo. Lucy, muy considerada, arrancó un papel blanco y escribió: «El 5% de las acciones del Grupo X a cambio de que Berry pase una noche con Vicky». Ella amablemente firmó la fecha y el nombre, e incluso le puso la huella de su mano, y me la dio. Me torcí la boca, pero por el bien de la situación, aguanté la incomodidad y tomé la nota de Lucy con manos temblorosas. La escena se veía diferente a los ojos de Gary. Me arrebató la nota de la mano, la arrugó y la tiró a la basura. No supe si su tono era de enojo o de tristeza.
Vicky, me decepcionas muchísimo. Hermano, te estoy salvando ahora. No puedo explicárselo muy claramente a Gary, solo espero que pueda tolerar mi comportamiento irrazonable como antes. Pero esta vez cometí un error. Simplemente cerró la puerta del laboratorio, tocó la campana de guardia en la pared y nos expulsó. Al salir, me pareció oír el ruido de algo rompiéndose detrás de mí. Los guardias nos pidieron cortésmente que saliéramos del instituto. Lucy estaba tan enfadada que le dio una patada al Lamborghini, que valía decenas de millones, con sus tacones de Valentino. Calculé mentalmente el coste de la reparación, 20.000, 40.000, 60.000. TSK, si no recuerdo mal, mi padre ya le había hipotecado el coche a Edward hacía 2 meses. Al hijo menor de Edward le encanta jugar con coches, y le pidió específicamente a mi padre que cuidara bien el coche con la pintura original, para poder llevárselo cuando regresara al país en un mes. Encendí una vela en silencio por Lucy. Al rato parecía cansada de patear, volvió a poner su cara arrogante y corrió hacia mí enfadada. Vicky, no me culpes por no recordártelo, si no se puede firmar el contrato de transferencia de acciones, te prometo que no volverás a ver a Barry en tu vida. La verdad es que me daba mucha curiosidad cómo Lucy estaba tan segura de que seguía enamorado de ese imbécil. Pero era mejor así no tenía que poner excusas. Me da igual el método que uses, solo firma el contrato y dámelo mañana, si no, continúe, si no, no podrás ver a Barry en tu vida, ¿verdad? Lucy se quedó atónita. Su entusiasmo se redujo al instante cuando la interrumpí, pero aún así terminó la segunda mitad de la frase secamente. Los hombres son así. Veo que le gustas a Gary. Si pasas una noche con él, seguro que consigues su autógrafo. Sus 3 puntos de vista son totalmente distorsionados. Acaba de traicionar a su marido y ahora quiere traicionarme a mí. En su mente parece que no hay nada que no pueda solucionarse pasando una noche con él. No quería saber nada más de ella, así que bajé la cabeza y puse los ojos en blanco disimuladamente. Lucy lo confundió con un asentimiento, así que sonrió aún más ostentosamente, me puso el contrato en la mano rápidamente y se fue con un grupo de guardaespaldas. Me temo que no hay taxis a menos de 5 kilómetros de aquí. Pero pronto me di cuenta de que no tenía que preocuparme por cómo llegar a casa, solo por mí. Apenas había sacado el teléfono por un segundo cuando de repente apareció una sombra en la pantalla y un ligero y fresco aroma a menta me inundó la nariz. Era Gary. Sin decir palabra, me agarró de la muñeca y me metió al coche con fuerza. El ambiente estaba helado. Dudé un buen rato, y luego pensé que debía terminar el asunto primero. Al segundo siguiente mis ojos se abrieron de par en par, y el suave roce de sus labios y el aroma a menta, cada vez más intenso, me rociaron la cara. Por un instante todos los pequeños detalles entre Gary y yo se me quedaron grabados en la mente. Admito que antes sentía algo por él, pero me ofendió su comportamiento actual. Luché con todas mis fuerzas, intentando soltarme de sus brazos. Cuanto más luchaba, más se ponía. No pude soportarlo más, así que lo mordí con fuerza. Soltó el dolor, y le di una bofetada a Gary, cabrón. Gary se tocó la cara, ligeramente roja por la paliza. Sonrió con frivolidad, pero las lágrimas le brotaban de las comisuras de los ojos. Me arrebató el contrato de los brazos y firmó rápidamente, hermana, te ayudaré. Había una profunda tristeza en la voz de Gary, y me estremecí inconscientemente. Nunca me había llamado hermana, por mucho que lo amenazara o lo tentara. Gary parecía querer decir algo. Abrió la boca un buen rato, pero no le salieron las palabras. Simplemente sacó un papel arrugado del bolsillo y me lo entregó. Era el contrato de transferencia de acciones escrito por Lucy. Lo recogió. Desdoblé el papel y vi que estaba manchado de lágrimas. Me dolió el corazón y rompí el papel en pedazos. Malditos Barry y Lucy no solo me daban asco, sino que también entristecían a Gary. Una ira inexplicable me ardía en el corazón. Barry me traicionó, Lucy traicionó a mi padre, y ambos se aliaron para conspirar contra la herencia de mi padre. Desde el principio quisieron matarnos a todos. Al principio pensé que con dejarles pagar la deuda sería suficiente, pero ahora, de repente siento que no es suficiente. Tiemblo de rabia. Una mano blanca se acercó a mí, y Gary pareció aturdido por mi gesto de romper el papel.
Se veía tan lindo con lágrimas en los ojos y la cabeza ladeada. Vicky todavía se veía un poco afligido, y toda la tristeza había desaparecido. Me acerqué, saqué mi teléfono y me tomé una foto con Gary cara a cara. Él publicó la foto en sus redes sociales con la leyenda: "Los años son tranquilos y buenos", visibles solo para Berry. Luego tomó una foto del contrato firmado y se la envió a Lucy. De repente ya no quería irme. Quería verlos pelearse. Como esperaba, en cuanto se envió el mensaje, Lucy respondió de inmediato: "Llegaré pronto. Mañana a las 10, nos vemos en mi villa". Berry también me dejó un mensaje con aires de autocomplacencia. "Vicky, estoy con Lucy por ti. Ya lo entenderás. No me culpes. De hecho, te quiero más que a nadie". Abrí el chat de Berry sin expresión alguna y le envié una copia del contrato que acababa de grabar. "Sé que has trabajado duro y has soportado la humillación". Le pedí a Gary que le firmara este contrato de transferencia a Lucy. "Dijo que tú la invitaste a venir. Berry, te deseo mucha suerte". Después de decir eso, apagué el teléfono. Giré la cabeza para mirar a Gary, que estaba herido. En ese momento, Gary probablemente sabía lo que quería hacer. Sonrió radiante, sus orejas se enrojecieron un poco y me miró con ojos ardientes. "Vicky, lo hiciste a propósito". Asentí y extendí la mano para despeinar a Gary, igual que antes. "Ay, mi hermano es demasiado listo. Como hermana mayor, no siento ninguna satisfacción". Era claramente un cumplido, pero Gary frunció el ceño al oírlo. "Vicky, no quiero ser tu hermano". El corazón me dio un vuelco, y ahora tenía tiempo de mirar a Gary con atención. En tan solo unos años, ha madurado muchísimo. El joven se ha convertido en un hombre que puede estar a mi lado. Bajo la mirada expectante de Gary, saqué un montón de documentos de mi bolso. También hay un certificado de defunción accidental con pocas letras y una póliza de seguro. "Lo siento, Gary, no es que no entienda tus expectativas, pero mi padre me abrió el camino con su vida, y quiero terminarla primero. Mi padre murió en un accidente en una obra, y siempre pensé que fue un accidente hasta que me enteré de los 20 millones de yuanes en el testamento y encontré la póliza de seguro que mi padre había puesto debajo de mi almohada cuando llegué a casa y hice la cama. El agotamiento y la tristeza de los últimos días me abrumaron en un instante en cuanto encontré la póliza de seguro. Me recosté en la cabecera de la cama y lloré desconsoladamente, pero ya no había un padre que me tocara la cabeza y me susurrara para consolarme. En ese momento Gary, que había terminado de hojear los documentos, finalmente vio el último expediente. Lo miró fijamente un buen rato hasta que el sol se puso por completo. Me preguntó con voz seca y ronca: ¿se celebró el funeral? ¿Se celebró ayer? Papá dejó testamento. La empresa quedó en manos del bebé nonato de Lucy, y la casa y la compensación quedaron en manos mías. Sentí un profundo pesar, y el paisaje frente a mí se volvió borroso y difuso. Me giré y me vi reflejada en la ventanilla del coche, ya sollozando. Gary me abrazó y no me negué. "Vicky, quiero ver el informe financiero para ver cómo la empresa llegó a este punto en solo 2 años". Gary sospechaba que era obra del hombre. De hecho, el Grupo X, que parecía estar en su apogeo hace 2 años, colapsó repentinamente. Cualquier persona normal sospecharía. Pero él no sabía que el Grupo X solo prosperaba superficialmente. El problema de la cadena de capital lleva mucho tiempo presente. Una vez le pregunté a mi padre por qué no se había retirado antes, pero me miró con los ojos inyectados en sangre y lleno de culpa. "Vicky, si nos vamos, ¿qué pasará con estos empleados?". Un gran número de empleados en las fábricas del grupo son sordos y mudos, y le preocupa que pierdan sus empleos si se vende la empresa. Antes me desconcertaba mucho el comportamiento de mi padre, pero ahora, de repente sentí una oleada de deseo en el corazón. Quiero hacerme cargo de la fábrica que dirige mi padre, que tiene varios empleados sordomudos. Calculando el dinero que me queda, si vendo la villa, apenas podría comprar esas fábricas. Le conté a Gary mi idea y me dijo que estaba dispuesto a apoyarme en la medida de sus posibilidades. Pero en cuanto a los fondos para la adquisición, tenía otras ideas. "Berry y Lucy debieron haberles estafado a ti y a tu padre mucho dinero a lo largo de los años". Gary me llevó de vuelta a la villa. Mi celular estaba encendido y tenía más de 99 mensajes y más de 40 llamadas perdidas, todas de Berry.
Hojeé las páginas de arriba a abajo, y solo vi palabras dulces para persuadirme y maldiciones para Lucy. Cabe mencionar que dijo que estaba negociando con los inversores minoristas de la empresa. Todo está prácticamente resuelto, y solo tendrá que esperar a que Lucy herede la herencia en una semana antes de solicitar el divorcio. No firmaron un acuerdo prenupcial, así que puede quedarse con la mitad de los bienes de Lucy. Tras el divorcio podría convertirse fácilmente en el mayor accionista del Grupo X. Todo lo que está haciendo ahora es recuperar el Grupo X para mí. Bueno, lo dijiste como si fuera cierto. Al fin y al cabo, solo quieres el 5% de las acciones de Gary. ¿Por qué me enamoré de alguien así antes? Me pregunto qué cara pondría Lucy al ver estos mensajes. Nos vemos en mi villa mañana a las 10 de la mañana. Después de responder los mensajes, Gary y yo nos sentamos en lo que solía ser el escritorio de mi padre y organizamos los materiales para varias fábricas de sordomudos. Temprano a la mañana siguiente Lucy golpeó la puerta de abajo. Si supieras que me pedía ayuda podrías pensar que intentaba tirar la puerta abajo. Bostecé y fui a abrir. Es muy temprano. Quedamos en vernos a las 10 de la mañana, pero apenas son las 7 de la mañana. Lucy dijo con impaciencia, ¿dónde está el contrato? Fingí sorpresa, ¿no lo sabes? Ann me miró con recelo, ¿sabes qué? Berry dijo que estaba decidido a quedarse con la parte. Le entregué a Lucy el documento que Gary y yo habíamos preparado ayer. Contenía información sobre la nueva filial energética del Grupo X, que parecía ser la más rentable. Echa un vistazo a las condiciones que ofreció. Lucy no parecía convencida, pero aún así tomó el documento y lo hojeó. Gary había marcado la valoración en la última página por si no lo entendía. Efectivamente, en cuanto Lucy pasó a la última página, sus pupilas se dilataron de repente y su rostro mostró una expresión maravillosa, pero después de un rato, rió suavemente 2 veces. Levantó la cabeza y me miró con aire siniestro. Me mentiste. Berry no puede pagar un precio tan alto. Me hice el impaciente. Berry llegará a las 10. Puedes saber si es verdad o no con solo mirarlo. ¿Por qué debería esperar hasta las 10? Ya que el contrato está firmado, puedo simplemente tomarlo. Miró a los guardaespaldas detrás de ella y me miró con desprecio como es de esperar. Entonces me giré para ver a los guardias de Gary, que estaban desayunando en el restaurante. Todos vestían uniformes y rangos militares. Normalmente alguien del nivel de Gary no debería tener guardias, pero dado el comportamiento de Lucy ayer, pidió especialmente a los guardias de turno del instituto que lo ayudaran hoy. Lucy se asustó. Al ver que no podía arrebatárselo a la fuerza, levantó la comisura de los labios con reticencia y me dedicó una sonrisa. Al mismo tiempo, llamaron a la puerta. Cuando abrí la puerta, Berry estaba de pie junto a mí con un gran ramo de rosas en una postura coqueta. Vicky, solo las flores más delicadas pueden igualar a tu belleza. En cuanto terminé de hablar, di un paso a un lado, dejando al descubierto a Lucy sentada en el sofá de la sala. Nuestras miradas se cruzaron y las comisuras de mis labios se curvaron en un arco de felicidad. Resulta que la sonrisa no desaparecerá, solo se desvanecerá. Como era de esperar de un canalla que conoce a una chica, ambos tienen un gran sentido del tiempo. Gary remató a la perfección. Lucy no sabía si la habían estimulado las flores en los brazos de Berry o la palabra pareja, que había mencionado Gary, así que tomó la taza de té y el plato de fruta y empezó a atacar a Berry. Tras destrozar las cosas de la mesa, empezó a destrozar los cojines del sofá. TSK, su habilidad de combate no es suficiente. Rápidamente le entregué el jarrón, la tetera y el cuenco de verduras. Al final le entregué todas las ollas y sartenes de la casa. Me quedé en la cocina, dudé solo un segundo, luego tomé el juego de cuchillos de 8 piezas y salí. Lucy estaba furiosa y empezó a tirarme todo lo que le daba. Berry estaba aterrorizado y seguía esquivándome, murmurándole a Lucy que se cuidara el estómago. Me puse colorado al oír esto. ¿Cómo podía decirle a Lucy que tuviera cuidado con su estómago? Le estaba diciendo que tuviera cuidado con la enorme herencia. Lucy estaba cansada de la pelea y se sentó en el sofá jadeando. Berry, con moretones por todo el cuerpo, se acercó con cuidado y le tocó el vientre sin olvidarse de mirarme fijamente. Es realmente repugnante. No han olvidado su intención original.
Tras un descanso, parece que llegaron a un acuerdo y se turnaron para pedirme las acciones de Gary. Me senté en una de las pocas sillas intactas de la casa y soplé mi té. Las acciones pertenecían a Gary. ¿Por qué me buscabas? Al ver mi actitud, inmediatamente voltearon la mirada hacia Gary, que estaba detrás de ellos. Justo cuando estaban a punto de hablar, los interrumpí. Espera, Lucy, compénsame por los muebles que destrozaste primero. La actitud de Lucy seguía siendo arrogante, completamente diferente de la mirada débil y vulnerable que tenía cuando se conocieron. Te lo devolveré. A mi padre le gustaba coleccionar jades antiguos cuando no tenía nada que hacer. Claro, los valiosos se han vendido para saldar deudas, y el resto son falsificaciones que compró mi padre. Ahora Lucy se encargaba de todo por mí. Saqué una docena de facturas de la caja fuerte y se las entregué. Lucy ya no podía reírse, tan caras. Claro, son antigüedades con un gran valor de colección. Son la riqueza que dejó mi padre. Si una se rompe, será una menos. Recogí un trozo de cerámica de mis pies con cara de angustia. Debe haberse revalorizado mucho con los años. Como estás embarazada del hijo de mi padre, no te cobraré el aumento de valor. Lucy estaba tan enojada que no dejaba de tararear, pero no me importaba. Simplemente me gustaba verla humillada. Berry interrumpió de repente. Lucy heredó toda la herencia de tu padre, excepto la villa y los 20 millones. Lógicamente, esta antigüedad debería ser de Lucy. ¿Por qué debería Lucy pagar por destruir sus propias cosas? Berry era más listo que Lucy. La ayudó a confrontarme. Debería haber adivinado que lo hice a propósito. Pero pagué por estas antigüedades. No están incluidas en la herencia. Berry se quedó sin palabras. Lucy seguía intentando negarlo. Parecía que iba a romper la factura. Gary habló en el momento justo. No importa si perdemos la factura. Podemos llamar a la policía y pedirle a un perito que evalúe el valor de estas antigüedades. La compensación se basará en el precio actual del mercado. Gary pronunció la palabra con mucha claridad. Lucy estaba a punto de volverse loca, pero Berry la contuvo. Lucy lo compensará. Es solo que, señorita Vicky, no nos ha llamado hoy para hablar de esto, ¿verdad? ¿Por qué no nos sentamos a hablar de negocios? Antes de que yo expresara mi opinión, Lucy estaba ansiosa por ajustar cuentas con Berry. Berry, dijiste que querías intercambiar más de 80 millones de yuanes de la nueva filial energética por el 5% de las acciones. ¿Eres tonta? Ya hablé con ella ayer y me arruinaste el plan. Berry tenía la frente hinchada por las venas y apretaba los puños una y otra vez. Respiró hondo y dijo con dulzura, Lucy, no escuches lo que dijo Vicky. Yo no hice eso. Los observé con gran interés, desconfiando el uno del otro. O me enviaste un mensaje ayer diciendo que querías cambiar, pero lo rechazaste después de una noche. Los hombres son tan crueles. Gary me agarró la mano que jugaba con los botones de su manga, y me miró con cierta insatisfacción. Cuando Berry escuchó lo que dije, palideció de repente, obviamente recordando el valioso contenido del mensaje que me envió ayer. En ese momento, si no quería que Lucy supiera el contenido de la conversación, tenía que apretar los dientes y admitirlo. Por suerte, Lucy no era muy inteligente y no extrajo ninguna información útil de la expresión de Berry ni de mis palabras. Berry estaba ocupado maldiciendo y perdiendo los estribos. Tenía los ojos pesados. Lucy, todo es culpa mía. Solo quería ayudar, pero mis buenas intenciones salieron mal y alguien con segundas intenciones se aprovechó de mí. Puse los ojos en blanco. Eres muy bueno confundiendo el bien con el mal. Berry ignoró mi sarcasmo y apartó a Lucy a la fuerza para susurrarle algo. Lucy asintió vacilante, pero aún había duda en su rostro, parecía confiar un poco en Berry, pero no mucho. Después de un rato, Berry convenció a Lucy, señorita Vicky, es inútil que se quede con esta parte. Con la proporción actual de acciones de Lucy y mía, es solo cuestión de tiempo para que consigamos ese 5%. ¿Sabes cuánto vale esta acción sin que yo te lo diga? Incluso si quisiera darte esta nueva compañía energética, Lucy no estaría de acuerdo. Pero después de todo, estamos enamorados. He hablado con Lucy sobre la posibilidad de intercambiar contigo varias fábricas en las afueras.
Recuerdo que me mencionaste que es la cuna del Grupo X. Si te lo entregan, puede considerarse como un hijo que hereda el negocio de su padre. No sepultará la intención original de tu padre. Berry tiene una gran capacidad para confundir el bien y el mal. Solo habló de sentimientos y no mencionó el valor de mercado. Mi padre le dejó su herencia a Lucy. ¿Por qué crees que me importa su intención original? Berry no solo es hipócrita, sino también intrigante. Si accedo directamente con él, sin duda lo pensará demasiado. Si sospecha, estas fábricas podrían no ser fáciles de conseguir. Tras varias rondas de negociaciones, fingí estar convencido, y finalmente llegamos a un acuerdo para intercambiar 3 fábricas y 20 acres de terreno alrededor de ellas por las acciones de Gary. Berry temía que faltara a mi palabra, así que inmediatamente llamó a un abogado para que viniera a mi casa a firmar un nuevo contrato. En cuanto lo firmé, Lucy se moría de ganas de reírse de mí. Vicky, eres una jovencita tan ignorante. Puede que no lo sepas, pero todos los empleados de estas fábricas tienen discapacidades y han firmado contratos vitalicios con la central. No solo es preocupante la velocidad de producción, sino que también tenemos que darles comida y alojamiento, y pagarles primas de seguro elevadas. Vicky, espera a que te arrastren hasta la muerte. Berry probablemente no esperaba que Lucy estuviera tan ansiosa por presumir delante de mí. Le guiñó un ojo frenéticamente y sus párpados estaban a punto de temblar. No pude evitar recordarle en nombre de Berry, señorita Lucy, que yo ya firmé, pero Gary aún no. El cerebro es algo bueno. Puedes usarlo, pero no puedes vivir sin él. Berry, ¿se siente ser traicionado por un compañero tan estúpido? No está mal, ¿verdad? Jaja, ¿por qué no me di cuenta de que Gary era tan mordaz? Lucy estaba tan enojada que se le puso la cara roja. Berry también se quedó allí aturdido con los ojos en blanco, probablemente pensando en qué decir. Se ve tan angustiado, su CPU está a punto de echar humo, qué lástima. Gary y yo no teníamos intención de complicarles las cosas, pero el ambiente había llegado a tal punto que sentíamos que nos sentiríamos avergonzados si no les dábamos una oportunidad. Se renegociaron los términos y Lucy añadió un huerto cerca de la fábrica. Esta vez, no dijo ni una palabra hasta que terminó todo el proceso. Que tengas un buen día. No olvides transferir el dinero de la antigüedad a mi tarjeta. Vuelve la próxima vez. Lucy escuchó lo que dije, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Por suerte, Berry fue ingenioso y le hizo una almohadilla de carne a Lucy para protegerle la barriga. Esa sonrisa me dolió, pero también es bueno, el canalla y la zorra estarán juntos para siempre. Berry y Lucy se fueron, pero el abogado se quedó. El abogado Maxwell quería acompañarme en los siguientes pasos. Para ser sincero, tengo sentimientos encontrados sobre el abogado Maxwell. Mi padre siempre lo consideró un muy buen amigo. Las condiciones y los beneficios de la empresa son los mejores. Mi padre incluso invirtió en un bufete de abogados para él y le permitió trabajar por su cuenta. Y el departamento legal del Grupo X le fue externalizado, algo muy inusual en una empresa del tamaño del Grupo X. Incluso yo crecí bajo el cuidado del abogado Maxwell, y siempre lo he considerado como mi propio mayor. Pero en cuanto mi padre se metió en problemas, inmediatamente recurrió a Lucy y Berry. Sé que el comportamiento de Maxwell es comprensible en los negocios, pero emocionalmente no lo puedo aceptar. Quería simplemente dejarlo pasar y manejar el asunto con imparcialidad. Después de todo, el abogado Maxwell solo estaba haciendo su trabajo. No tenía obligación de avisarme con antelación, pero lo que no esperaba era que tomara la iniciativa de hablar de este asunto. Vicky, hay algo que creo que debes saber sobre tu padre. Tu padre acudió a mí para hacer 2 acuerdos antes de morir, un acuerdo prenupcial y un testamento. El acuerdo prenupcial se redactó para la señorita Lucy. Tu padre estaba muy ansioso cuando acudió a mí. Dijo que la señorita Vicky estaba embarazada, pero que la situación del grupo no era buena en ese momento, y quería darles una identidad a la señorita Lucy y al niño. Pero le preocupaba que su deuda afectara a la señorita Lucy y a sus hijos en el futuro, así que quería que yo firmara un acuerdo prenupcial para evitar riesgos futuros. Poco después de firmar el acuerdo prenupcial, tu padre volvió a contactarme. Anuló el acuerdo prenupcial y me pidió que hiciera este testamento. Su padre me ordenó específicamente que añadiera un acuerdo de donación.
El contenido es a grandes rasgos, que incluso si el hijo de la señorita Lucy no es de sangre paterna, el testamento se ejecutará como de costumbre. Tu padre estaba muy mal ese día. Antes de irse me consultó sobre las condiciones de su seguro de accidentes. En ese momento tu padre simplemente dijo que era mayor y quería contratar un seguro para brindarte protección adicional. Lo persuadí durante toda una tarde. Si lo hubiera pensado un poco más, le hubiera aconsejado un poco más o te lo hubiera dicho con antelación, no se habría metido en problemas. En ese momento el abogado Maxwell bajó la cabeza cada vez más, con lágrimas en los ojos. Tu padre fue muy amable conmigo y me pidió que te lo ocultara, pero de verdad no soporto que Lucy y Berry, esos dos bichos, te intimiden así. Tu padre me pidió específicamente que añadiera un acuerdo de donación. Sospecho que el hijo de Lucy no es suyo. Su condición en ese momento debió estar relacionada con Lucy. Me quedé atónito. Mi padre bromeó una vez conmigo sobre lo que pensaría si se volviera a casar, pero lo ignoré. Mi papá también me llevó a cenar con Lucy. Siempre pensé que Lucy era solo una amante. No esperaba que mi papá tuviera una relación seria con ella. Considerando que Berry se casó con Lucy justo después de la muerte de mi padre, debieron de llevar mucho tiempo juntos. No podía quedarme quieto, así que me despedí apresuradamente del abogado Maxwell y fui a la empresa. El grupo X se ha convertido en el grupo L, incluso el logotipo ha cambiado, y en un solo día, han reemplazado al personal de seguridad de la recepción. Todo esto me indica que la muerte de mi padre pudo haber sido un asesinato premeditado. Entré a la fuerza en la oficina del presidente y vi a Lucy sentada en el asiento que antes era de mi padre, pintándose las uñas. Berry se sentó en el sofá de mi padre y preparó el té que con tanto esfuerzo le había comprado. Lucy estaba a punto de llamar a seguridad cuando me vio, pero Berry la detuvo y le dijo, siéntate. ¿Cómo murió mi padre? Berry me acercó tranquilamente una taza de té recién hecho. Ya lo sabes, fue un accidente. Tomé la taza de té y se la tiré a Berry en la cara. Estás diciendo tonterías. Berry tomó 2 pañuelos y limpió el té lentamente. Vicky, sigues de mal humor. He soportado humillaciones y dificultades a tu lado durante tantos años, ¿alguna vez me has mirado a los ojos? Si de verdad quieres saberlo, te lo puedo decir. Ya sabes del acuerdo prenupcial que le diste a Lucy. Pero no conoces el acuerdo prenupcial que me dio tu padre. Me pidió que me casara con alguien de tu familia y trabajara como un esclavo para ti sin cobrarte ni un céntimo. Y todos mis futuros descendientes tendrán que llevar tu apellido. Para él, solo soy una herramienta para perpetuar la línea familiar. No firmé el acuerdo, así que me obligó a romper contigo. ¿No debería morir tu padre? Berry parecía haber soportado tanta humillación que me dio asco. ¿Alguna vez me has amado? Berry dejó de hablar. Desde el principio me perseguiste porque era el único heredero. ¿Cómo te atreves a decir que mi padre te insultó? Me das asco. Tomé mi mochila y me di la vuelta para irme, pero Lucy habló, la muerte de tu padre fue un accidente, Berry. Está bien decírselo ahora. Berry escuchó a Lucy y continuó, el narcisismo es algo común en tu familia. Cuando tu padre me obligó a romper contigo, encontré a Lucy y me acerqué a él deliberadamente. Tu padre ni siquiera piensa en cómo una chica estaría dispuesta a perseguirlo a su edad. Es un completo imbécil. Después de que Lucy se embarazara, tu padre le dio un acuerdo prenupcial similar al que me dio a mí. Lucy me llamó esa noche. Planeaba dejar que Lucy se casara con el primero y luego provocar un accidente para que tú y tu padre murieran de causas naturales. Esta propiedad es nuestra. Tu padre escuchó la llamada, y estuve preocupada durante varios días, temiendo que tomara represalias. Pero no esperaba recibir un testamento. Vicky, el amor de tu padre es mucho más puro que el tuyo. La sangre corría por mis dedos apretados. Estaba tan furioso que mi visión se oscureció y sentí un fuerte mareo. Berry, Lucy, pagarán el precio. Su risa llegó a mis oídos y casi pierdo el equilibrio. Pero aún así me obligué a darme la vuelta y salir de la oficina de mi padre. En cuanto abrí la puerta, vi a Gary esperándome afuera. Me llevó a casa. Al llegar, lo primero que hice fue sacar la libreta de direcciones de los acreedores de mi padre y llamarlos uno por uno para informarles de su fallecimiento y de los problemas de deudas posteriores.
También con mucho cariño adjuntaron la información de contacto de Lucy y Berry. Ya no podía esperar más ni un segundo más. Me temblaban las manos al hacer la llamada. De hecho, no me preocupaba en absoluto la gran deuda financiera. Solo quería que mi padre volviera. Pero en la vida no hay condiciones. Después de avisar a los acreedores, hice las maletas la noche anterior y fui a las fábricas donde mi padre empezó su negocio. Gary también quería dejar su trabajo e irse conmigo, pero me negué. Él tenía su propia carrera y no quería que sacrificara nada por mí. No soy una hija que necesite el cuidado de un hombre. Puedo asegurar mi propio futuro. Quiero dirigir bien la fábrica de mi padre. Estuve muy ocupado durante el siguiente periodo. No solo tuve que lidiar con muchos asuntos, grandes y pequeños, en la fábrica, sino también con las llamadas intimidantes de Berry y Lucy de vez en cuando. Los acreedores eran muy poderosos. Al día siguiente de mi llamada, cada uno trajo a sus equipos legales para dividir el grupo L. El resto del trabajo, por supuesto, recayó en Lucy y Berry, quienes al principio tuvieron la energía de acercarse a mí e insultarme. Con el tiempo los pusieron en la lista de personas deshonestas y deambulaban por rincones oscuros para evitar deudas, así que naturalmente no tuvieron tiempo de buscarme. Yo también estaba inmerso en mi nueva vida y no les presté demasiada atención. Quería vivir bien la nueva vida que mi padre me había dado con su vida. La última vez que supe de ellos fue cuando Gary me envió un mensaje diciendo que Lucy y Berry habían sido condenados a cadena perpetua y que sus bienes habían sido confiscados por tráfico de mujeres y niños. La noticia decía que inicialmente vendieron a sus propios hijos, pero luego descubrieron que era una forma rápida de ganar dinero, así que dejaron que Lucy saliera a la calle a estafar a mujeres y niños. La apariencia amable y lastimosa de Lucy resulta muy engañosa, y Berry entonces transporta al niño que ha engañado al campo para venderlo. En tan solo unos meses, cometieron decenas de crímenes graves y atroces. Pasarán el resto de sus vidas en prisión. Por suerte los encontraron a tiempo y rescataron a las mujeres y niños secuestrados. Lloré mientras sostenía mi teléfono y le respondí a Gary: el mal será castigado. Después de asumir la dirección de la fábrica, descubrí que los empleados estaban muy motivados en el trabajo. No se parecían en nada a lo que Lucy había descrito como lentos e indisciplinados. Como sabían que yo era hija del Grupo X, todos me trataban como a su propia hija. Era como si hubiera encontrado un segundo hogar aquí. Trabajé duro con los empleados de mi fábrica y tripliqué las ganancias. Poco a poco fui acumulando dinero para invertir en otras industrias. Creo que heredé la perspicacia empresarial de mi padre y logré mucho por pura casualidad. Finalmente, 5 años después, recuperé nuestro edificio del Grupo X. Aunque no es tan grande como antes, estoy muy satisfecho. Ahora entiendo la mentalidad de mi padre. Una empresa debe estar orientada a las personas. Creo que bajo mi liderazgo, el Grupo X podrá recuperar su vitalidad. Gary y yo nos casamos y tuvimos 2 hijos. Gary seguía trabajando en el Instituto de Investigación. Protestó muchas veces y quiso renunciar para venir a la empresa a ayudarme, pero me negué. Siempre recuerdo lo que decía mi padre, que los genios nacen para servir a la patria. Fui a la prisión a ver a Lucy y Berry. Lucy me rogó que adoptara a su hijo. Dijo que en realidad era de mi padre. Tenía mis dudas, pero aún así el orfanato se llevó al niño. No le hice una prueba de paternidad porque, después de todo, era inocente. Los rencores de su vida anterior se fueron con el viento, y aún tiene que seguir su propio camino en el futuro. El abogado Maxwell me trata como a su hija y ha estado brindando servicios legales a mi empresa de forma gratuita. Se secó las lágrimas en secreto el día de mi boda, y fue al cementerio a ver a mi padre por la noche. No me pregunten cómo lo sé porque Gary y yo también fuimos ese día. Pero nos fuimos cuando vimos al abogado Maxwell, y la relación entre él y mi padre era más profunda de lo que pensaba. Siempre he tenido una buena vida, con un esposo y una esposa amorosos, una familia armoniosa, una carrera exitosa y muchos hijos y nietos. Pero cada vez que es tarde en la noche y todos duermen, todavía extraño a mi padre, quien me ama incondicionalmente. En ese momento siempre iba solo al balcón y pedía un deseo a las estrellas del cielo: papá, si hay otra vida, te protegeré a mi vez.